bendecido día y qué gozo estar aquí con estas meditaciones. Me alegro mucho y le doy la bienvenida para que en este momentico dispongamos este tiempo y podamos aprender algo que el Señor nos da. Evangelios sinópticos, una visión conjunta, tres mirando una misma cosa y describiéndola. Bueno, este asunto de los evangelios es bastante precioso, muy profundo, vale la pena que podamos dedicarle mucha atención. Yo esperaría que después de hoy, al leer los evangelios, especialmente los sinópticos, usted pueda saber que hay muchas de estas relatos o narraciones que hay que completarlos revisando los tres autores. Entonces, por ejemplo, quisiera hacer una especie de comparación de un teólogo muy reconocido. En su momento voy a dar el nombre de él. Quiero decirles que esto no es mío. Lo tomé porque me parece muy importante. Por ejemplo, el Evangelio de San Mateo tiene 1068 versículos. Y de esos 1068 versículos, solo 330 versículos son propios, digamos, del Evangelio. Los 738 restantes son, digamos, los que se combinan con Marcos y Lucas. El Evangelio de Marcos tiene 661 versículos y solo 53 versículos de ese Evangelio de San Marcos son propios de él, es decir, que los otros 558 versículos, 608 versículos en realidad están integrados, combinados, mezclados con los otros autores de Mateo y Lucas. El Evangelio de Lucas tiene 1150 versículos y de ellos 500 son propios del Evangelio, es lo mismo que ya vengo diciendo. Entonces, es interesante porque, por ejemplo, entre Mateo y Marcos hay 178 versículos que son comunes, es decir, los menciona Mateo y también los menciona Marcos. Entre Mateo y Lucas hay 230 versículos comunes. Entre Marcos y Lucas hay 100 versículos comunes. Y entre Mateo, Marcos y Lucas, es decir, los tres evangelistas, hay 330 versículos comunes. Por eso entonces vuelvo a repetir lo que dije antes de dar estos datos. Y estos datos los menciono solo para sustentar la importancia de que cuando leamos una porción, una narración, un párrafo, un texto de alguno de estos tres evangelios, entonces tengamos presente que hay un amigo a mi lado izquierdo, a mi lado derecho, adelantico o atrás, que está diciendo tal vez lo mismo y que vale la pena ponerle atención para ver el que otros asuntos vio, cómo era el ambiente. Lucas es un médico y él le gusta mucho, por ejemplo, cuando habla de un enfermo, él le gusta describir la enfermedad que tenía, etc. Y esto hace que podamos enriquecer el alimento para nuestras vidas. En este momento no estoy interesado en invitarles solo a leer la Biblia. Si usted es una persona que lleva muchos años en la iglesia, seguramente ya pasó por todas estas experiencias de leer la Biblia en un año y que se le quede muy poco o tal vez casi nada, porque nos metemos en unos tours de lectura en los que leemos 3, 4 capítulos diarios, pero no tenemos tiempo ni a veces disposición para hacer preguntas. ¿Esto qué es? ¿Dónde sucedió? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo era la relación entre estos personajes? Etcétera. ¿Cómo era la cultura? Bueno, una serie de preguntas que son propias
Cuando usted habla con un familiar y él empieza a contarle su propia historia, usted en su mente está relacionando que esa persona vive con otras personas, en que vive en una casa, en un apartamento, vive en un qué barrio vive, cuál es el conflicto. Lo mismo al leer la palabra de Dios. Y al leer y al proponer este tema de los evangelios sinópticos, esa es la intención. Que usted, hermano, hermana, amigo, aún todas las personas que participan de este devocional puedan decir, voy a acercarme a la Biblia para meditarla, no para leerla solamente. Entonces, que el Señor nos ayude en esta tarea. Yo oro al Señor que estas meditaciones lo estén o los estén animando, motivando, poniendo un fueguito allá en su corazón de decir tan rica la palabra, y seguramente vamos a poder decir en algún momento como el salmista David, me son más dulces que la miel. Así también decía el profeta Ezequiel, yo probé tu palabra y me fue más dulce que la miel. Es que cuando ya la saboreamos un poquito más despacio y la degustamos, se convierte para nosotros en una riqueza. El sabio Job decía que allí hay profundidades, que es como el oro que está escondido, pero que hay que cavar, hay que romper la roca para encontrarlo. Así es la palabra de Dios y así les estoy animando a acercarnos a ella. Salmo 119, versículo 113 a 120, dice así. Salmo 119, 113 a 120 dice, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto yo he amado tus mandamientos. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Voy a hacer énfasis en una sola palabra del versículo 113. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. La palabra es hipócrita. ¿Por qué el salmista dice aborrezco a los hombres hipócritas? ¿Qué significa la palabra hipócrita? ¿Qué es la hipocresía? Bueno, la definición más corta y sencilla que podemos sacar del término hipócrita es una persona de corazón dividido. Encontramos en la Biblia referencias que dice, por ejemplo, el escritor del libro de Santiago dice, una fuente no puede botar por el mismo lugar agua dulce y agua amarga. Elías le dice al pueblo de Israel allá en Primera Reyes capítulo 18, 21, le dice, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si Baal, pues vayan tras Baal, pero no pueden andar con un corazón dividido. En el libro de Santiago quiero leer 2 versículos y tal vez con esto vamos a cerrar esta meditación. Dice Santiago capítulo 1, versículo 8, así: el hombre de doble ánimo, corazón dividido, es inconstante en todos sus caminos. Tal vez por eso es que el salmista dice que él aborrece a los hipócritas, o sea, porque tienen doble pensamiento, doble decisión. Un día o un momento actúan de una manera y al siguiente están actuando de otra. Y Santiago capítulo 4, versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, corazón dividido, purificad vuestros corazones. El salmista dice, yo aborrezco a los hipócritas, yo aborrezco a los que dicen una cosa y hacen otra. La palabra de Dios nos invita a ser muy, caminar en una sola línea, en una línea no doble línea, una sola línea. ¿Y cuál es la línea? La verdad de la palabra de Dios. Así que examinemos nuestras vidas hoy, cómo estamos caminando, cómo estamos ajustando nuestra vida a la palabra de Dios,
o cómo nosotros estamos por un momento en una situación, el siguiente en la otra, y la hipocresía, la palabra de Dios no la acepta. Dios continúe bendiciendo. Nos vemos en el próximo devocional.